No siempre es fácil abrir tu corazón y compartir tus luchas más íntimas, pero hoy, aquí estoy, lista para hacerlo. Me llamo Isabel, y aunque suene extraño, siempre he sido conocida como la madre fuerte, la roca inquebrantable de mi familia. Pero detrás de esa fachada, hay una mujer que ha enfrentado más tormentas de las que puedo contar. Recuerdo una vez, cuando mi hijo, entonces un niño pequeño, se cayó de su bicicleta y se raspó las rodillas. Sus lágrimas eran tan sinceras, tan puras, que me rompieron el corazón. En ese momento, prometí a mí misma que siempre estaría ahí para él, para todos ellos, para protegerlos y amarlos incondicionalmente. Pero la vida, con su ironía cruel, a veces te pone pruebas difíciles. Hace poco, mi hijo heredó una fortuna considerable, 45 millones de pesos, y en un acto que aún me duele recordar, me corrió de la mansión que había sido mi hogar durante tantos años. Fue un golpe duro, uno que me dejó desorientada y con el corazón roto. Pero en medio de ese dolor, encontré una chispa de esperanza. Decidí que necesitaba reconectar con mi familia, no solo con mi hijo, sino con todos mis seres queridos. Planeé un proyecto especial, una reunión familiar que sería más que una simple reunión. Sería una oportunidad para sanar, para recordar y para fortalecer los lazos que había sentido desvanecerse con el tiempo. Pasé meses planeando cada detalle. Quería que fuera perfecto, que cada momento contara una historia, que cada rincón de la mansión, aunque ya no sea mío, estuviera lleno de amor y recuerdos. Mi emoción crecía con cada día que pasaba, y aunque sabía que algunos miembros de la familia parecían menos entusiasmados, no podía permitir que eso me detuviera. La esperanza es una llama que no puedes apagar con facilidad, y yo estaba decidida a mantenerla encendida. El esfuerzo, el tiempo y el amor que invertí en este proyecto fueron inmensos. Cada invitación que escribí, cada detalle que planeé, era una muestra de mi deseo de reconstruir esos lazos familiares que parecían haberse debilitado con el tiempo. Quería que todos supieran cuánto los amo, cuánto valoran para mí, incluso en medio de las adversidades. Pero al mismo tiempo, sabía que no sería fácil. Las heridas del pasado, las palabras no dichas y los malentendidos siempre están ahí, listos para resurgir. Sin embargo, estaba dispuesta a enfrentar todo eso, porque el amor de una madre es incondicional y eterno. Ahora, mientras me preparo para este encuentro tan esperado, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones. Hay miedo, por supuesto, miedo de que las cosas no salgan como espero. Pero también hay una profunda esperanza, una esperanza de que, al final del día, podamos encontrar la paz y el amor que tanto anhelamos. Espero que puedas acompañarme en este camino, que dejes un like si te ha tocado el corazón y, sobre todo, que te suscribas para seguir viendo cómo se desarrolla esta historia. Necesitaré tu apoyo, tus palabras de aliento, para poder enfrentar lo que viene. Gracias por estar aquí, por permitirme compartir mi historia contigo. Juntos, quizás podamos encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad. Con el paso de los días, la emoción inicial que sentí al planear nuestra reunión familiar comenzó a desvanecerse, dando paso a una sensación de incertidumbre y tristeza. Empecé a notar señales claras de que algo no estaba bien. Mi hijo, el mismo niño al que una vez consolé con sus rodillas raspadas, ahora parecía evitarme. Las invitaciones que había enviado con tanto amor y cuidado comenzaron a recibir respuestas frías y distantes. Algunas incluso llegaban con disculpas vagas, excusas que parecían más como una forma de evitarme que de realmente tener otros compromisos. Sentía que, a medida que intentaba acercarme, ellos se alejaban aún más. Intenté ignorar esas señales, convencida de que quizás estaba siendo demasiado sensible. Pero cada día que pasaba, las señales se volvían más evidentes. Mi hija, que solía ser tan abierta y cariñosa, ahora cambiaba de tema rápidamente cuando mencionaba la reunión. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos y distraídos. Y cuando finalmente me atreví a compartir mis planes más detallados, noté un tono sarcástico en su voz, una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Mamá, ¿no crees que estás exagerando con todo esto?», dijo una vez, mientras revisaba los detalles de la decoración. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Exagerando? Cada detalle, cada esfuerzo, era una muestra de mi amor por ellos, de mi deseo de reconectar y sanar nuestras heridas. Pero parecía que, para ellos, todo ese esfuerzo era inútil, incluso ridículo. Comencé a sentirme invisible, como si estuviera gritando en una habitación llena de gente, pero nadie me escuchara. La soledad se apoderó de mí, y cada noche,
mientras me acostaba en mi cama, sentía que las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Qué estoy haciendo mal?, me preguntaba una y otra vez. ¿Por qué mi esfuerzo parece tan insignificante para ellos? La duda comenzó a carcomerme por dentro. Me preguntaba si había cometido un error al creer que podríamos ser una familia unida de nuevo. Tal vez, en su mente, ya no era la madre que necesitaban, sino una figura del pasado, alguien a quien podían ignorar sin remordimientos. La distancia emocional entre nosotros crecía cada día, y aunque intentaba mantener la esperanza, sentía que esa esperanza se desvanecía con cada gesto de rechazo. Los momentos de alegría que había imaginado se convertían en pesadillas de indiferencia. Y, sin embargo, seguía adelante, aferrándome a la idea de que, quizás, en el fondo, aún había una chispa de amor que podía encenderse de nuevo. Pero, a medida que el día de la reunión se acercaba, la tensión dentro de mí se volvía insoportable. Sentía una mezcla de miedo, tristeza y, sí, incluso un poco de enojo. ¿Cómo podía ser que, después de todo lo que había hecho por ellos, ahora me trataran con tanta frialdad? Las preguntas sin respuesta y las dudas se acumulaban en mi mente, y cada vez me resultaba más difícil mantener la calma. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir viviendo en esta incertidumbre y dolor. Pero, por ahora, solo podía esperar, esperando que, en algún momento, las cosas se aclararan y pudiera encontrar la paz que tanto anhelaba. Estaba en la cocina, preparando una taza de té para calmar mis nervios, cuando escuché voces provenientes del salón. Eran mi esposo y mi hijo, hablando en tono bajo, como si no quisieran ser escuchados. Al principio, no presté atención, pero algo en su tono me hizo detenerme. Mis manos, que temblaban ligeramente, se detuvieron en el aire mientras sostenía la tetera. La curiosidad y una extraña sensación de alerta me llevaron a acercarme sigilosamente a la puerta. Me apoyé contra la pared, conteniendo la respiración, y escuché. Al principio, eran solo murmullos indistinguibles, pero luego, las palabras comenzaron a tomar forma. Ella no puede venir con nosotros, ya lo sabes, dijo mi hijo, y mi corazón se detuvo. No, no puede, respondió mi esposo, con una voz firme que nunca había escuchado antes, al menos no dirigida a mí. Esto es lo mejor para todos. Necesitamos un tiempo solos, sin ella. Ya ha habido suficientes conflictos. Las palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y mi mente se negó a aceptar lo que estaba escuchando. No podía ser verdad. No podían estar hablando de mí, de mi propia familia, planeando una reunión, un viaje, sin mí. Mis manos comenzaron a temblar con más fuerza, y una gota de sudor frío recorrió mi espalda. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos, pero las contuve, aterrorizada de que me escucharan sollozar. La traición era tan profunda que casi no podía respirar. Me sentí como si estuviera viendo una pesadilla hecha realidad. ¿Cómo podían hablar de mí con tanta frialdad, como si yo fuera una molestia, una carga de la que querían deshacerse? Recordé todos los momentos en los que había intentado acercarme, todos los esfuerzos que había hecho para planear esta reunión, y ahora, todo se desmoronaba ante mis ojos. La esperanza que aún conservaba se desvaneció como el humo en el viento. La realidad me golpeó con una fuerza brutal, y me sentí más sola que nunca. En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. La traición era tan dolorosa que no podía encontrar palabras para describirla. Me sentí invisible, indeseada, como si no valiera nada para ellos. Pero, en lugar de enfrentarlos, me retiré en silencio, con el corazón hecho pedazos. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de escuchar, para entender cómo había llegado a este punto. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas mientras me alejaba lentamente, cada paso un tormento. La casa, que una vez había sido mi refugio, ahora se sentía como una prisión, llena de recuerdos amargos y traiciones silenciosas. Me encerré en mi habitación, dejando que el dolor me consumiera. Mi mente estaba en blanco, incapaz de pensar con claridad. Solo sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante, de sanar este dolor insoportable. Pero, por ahora, solo podía llorar, llorar por la familia que había perdido, por los sueños que se habían desvanecido y por la traición que había roto mi corazón en 1000 pedazos. El dolor era abrumador, pero sabía que tenía que enfrentarlo, que tenía que encontrar una manera de sanar, aunque no sabía cómo. Pasaron horas desde que escuché esa conversación devastadora. La noche había caído sobre la mansión,
envolviéndola en un silencio opresivo que parecía reflejar mi propio estado interior. Me había encerrado en mi habitación, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente, pero ahora, con el rostro seco y los ojos hinchados, sentía una calma extraña, casi fría, invadiendo mi ser. Respiré profundamente, tratando de encontrar un punto de equilibrio, un lugar desde el cual pudiera ver con claridad. Poco a poco, mi mente comenzó a ordenar los pensamientos caóticos, y una determinación silenciosa empezó a surgir en mí. No podía seguir así, esperando en vano que algo cambiara. Tenía que tomar el control de mi vida, y lo haría con la dignidad y la fuerza que siempre había intentado inculcar en mis hijos. Decidí, en ese momento, que no volvería a mendigar amor, atención o aprobación. No permitiría que mi autoestima se viera aún más afectada por las decisiones egoístas de los demás. Me merecía más, y lo reclamaría sin pedir permiso. Comencé a trazar un plan en mi mente, paso a paso, con una claridad que me sorprendió. Primero, tendría que asegurarme de que las finanzas no fueran un problema. Mi esposo siempre había manejado el dinero, pero era hora de que me informara y tomara el control de mis recursos. No quería depender de nadie, y mucho menos de aquellos que ahora me veían como una molestia. Luego, tendría que preparar todo para separarme de este ambiente tóxico. No sería fácil, pero sabía que debía hacerlo, por mi bienestar y por mi salud mental. La mansión, que una vez había sido mi hogar, ahora se sentía como una prisión dorada, llena de recuerdos amargos y traiciones silenciosas. Cada rincón, cada objeto, me recordaba la felicidad que habíamos compartido, pero también la distancia que ahora nos separaba. Decidí que sería elegante, que me iría con la cabeza en alto, sin dramas ni escenas. No le daría a mi familia la satisfacción de verme derrotada. En lugar de eso, mostraría que, a pesar de todo, seguía siendo fuerte, capaz de levantar los restos de mi vida y construir algo nuevo, algo mejor. Esa noche, mientras la oscuridad cubría la mansión, sentí una paz extraña, casi como una promesa. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que estaba dispuesta a enfrentarlo. Cada decisión que tomaba, por más pequeña que fuera, me hacía sentir más fuerte, más segura de mí misma. No era un sentimiento de venganza, sino de empoderamiento. Me estaba liberando de las cadenas invisibles que me habían mantenido atada a una vida que ya no me pertenecía. Sentía que, finalmente, estaba tomando el control, y eso me llenaba de una fuerza inquebrantable. Pero, por ahora, guardaría ese plan en mi corazón, dejándolo madurar en silencio, como una semilla que, con el tiempo, florecería en una nueva vida, lejos de las sombras del pasado. Lo que vendría después sería un proceso delicado, lleno de detalles y decisiones cruciales, pero estaba lista. Estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza y determinación. Los días siguientes fueron un baile silencioso de determinación y precisión. Cada movimiento que hacía estaba cargado de un propósito que me llenaba de una calma fría y controlada. Comencé por lo más sencillo, pero también por lo más simbólico, cancelar el viaje familiar. Había sido mi proyecto, mi sueño de reunirlos a todos, de crear recuerdos que perdurarían en el tiempo. Pero ahora, sabía que ese sueño había muerto, aplastado bajo el peso de la traición. Llamé a la agencia de viajes, y con una voz serena, cancelé todos los vuelos y reservaciones. No hubo dramas, ni lágrimas, solo una claridad absoluta. Sentí un alivio inmediato, como si me hubiera liberado de un peso invisible que había estado oprimiendo mi corazón. A continuación, me enfoqué en lo más práctico. Reuní todos los documentos financieros que tenía a mi alcance. Mi esposo siempre había manejado el dinero, pero era hora de que me informara. Revisé cuentas, facturas, y continué recopilando información sobre mis propios recursos. Me sorprendió descubrir cuánto había ignorado a lo largo de los años, cuánta dependencia había permitido. Pero ahora, cada pieza de papel que tenía en mis manos era un símbolo de mi independencia recuperada. Reclamé lo que era mío, con calma y sin prisa. Mientras tanto, la casa continuaba su rutina habitual, ajena a los cambios que se estaban gestando a su alrededor. Mi esposo y mis hijos seguían con sus vidas, sin sospechar que cada paso que daban estaba llevándolos hacia un abismo de sorpresa. Yo, por mi parte, me movía con una destreza silenciosa, separando mis pertenencias de las suyas, guardando lo que era mío y dejando lo que ya no me pertenecía. Cada objeto que tocaba, cada cajón que abría, era una oportunidad para recordar y, al mismo tiempo, para soltar.
Me sorprendí a mí misma encontrando un equilibrio entre la nostalgia y la liberación. La casa, que una vez había sido mi refugio, ahora se sentía como un escenario donde se desarrollaba una obra de la que yo era la única consciente del desenlace. Cada noche, mientras todos dormían, me dedicaba a ordenar y empacar. Mis movimientos eran precisos, casi rituales. No había espacio para la duda o la tristeza. Solo había un objetivo claro: recuperar mi vida, mi dignidad y mi libertad. La mansión, con sus luces apagadas y sus sombras alargadas, era testigo muda de mi transformación. Y aunque el silencio reinaba, podía sentir una energía diferente, una corriente subterránea que anunciaba cambios inminentes. Cada detalle, cada pequeño acto de desprendimiento, me acercaba más a mi meta. Sabía que lo que estaba haciendo era irrevocable, pero no había vuelta atrás. Mi mente estaba clara, mi corazón, aunque dolorido, estaba firme. Y así, con cada paso, con cada decisión, me acercaba más a la libertad que anhelaba, a la vida que merecía. Mis acciones, aunque silenciosas, eran un grito de libertad, un himno a la independencia que estaba recuperando. Y mientras la mansión dormía, yo me preparaba para el amanecer, para el momento en que todo cambiara para siempre. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que estaba lista. Lista para enfrentar lo que viniera, con la cabeza en alto y el corazón lleno de una nueva esperanza. La tranquilidad de la mañana fue interrumpida por el sonido de voces alteradas. Me encontraba en la cocina, preparando una taza de té, cuando escuché las primeras señales de que mis acciones estaban comenzando a tener efecto. Desde mi lugar, pude oír a mi esposo discutiendo con mi hijo en el estudio. Sus voces eran tensas, casi desesperadas, y aunque no podía entender todas las palabras, el tono era inconfundible. Supuse que finalmente había notado que algo no iba como habían planeado. Cada uno de mis movimientos meticulosos, cada decisión tomada en silencio, estaba dando sus primeros frutos. La sensación de control que había estado cultivando en las últimas semanas se convirtió en una certeza palpable. Ya no era la mujer invisible, la molestia que podía ser ignorada o desechada. Ahora, cada acción mía tenía peso, y ellos estaban comenzando a sentirlo. Pasé por el pasillo, con mi taza de té en la mano, y sentí una mezcla de satisfacción y anticipación. Sabía que era solo el comienzo, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Observé a mi esposo salir del estudio, su rostro enrojecido por la frustración. Mi hijo, por otro lado, mantenía una expresión de incredulidad y rabia. Me vio pasar, pero no dijo nada. Era como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotros, una barrera que yo misma había construido con cada decisión tomada. Miré hacia otro lado, sin mostrar emoción, y continué mi camino. A medida que avanzaba el día, las señales se hicieron más evidentes. Mi hija, quien siempre había sido tan atenta con los detalles, comenzó a hacerme preguntas sobre el viaje que había organizado. Su confusión era palpable, y pude ver cómo intentaba ocultar su irritación. «Mamá, ¿qué pasó con las reservaciones? Todo está cancelado», me preguntó, tratando de mantener la calma. Me limité a responder con una calma que contrastaba con su agitación. «Decidí que no era el momento adecuado, querida. Tal vez en otra ocasión». Vi cómo sus ojos se entrecerraban, buscando respuestas que yo no estaba dispuesta a dar. Continué con mi día, atendiendo mis tareas con una serenidad que, estaba segura, los desconcertaba aún más. La cena fue un reflejo de la tensión que se había instalado en la casa. Cada movimiento, cada palabra, estaba cargado de una electricidad invisible. Mi esposo y mi hijo intercambiaron miradas furtivas, sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y frustración. Mis acciones, aunque silenciosas, estaban provocando un terremoto bajo sus pies. Podía sentir la inquietud creciente, la sensación de que algo había cambiado y que ya no tenían el control. Y así, mientras todos se preparaban para dormir, yo me quedé en la quietud de mi habitación, reflexionando sobre los eventos del día. Sabía que esto era solo el comienzo, que muy pronto tendrían que enfrentar la realidad de sus propias decisiones, de sus acciones y palabras. Pero también sabía que, a pesar de todo, estaba en paz. Había recuperado mi poder, mi dignidad, y aunque el camino por delante era incierto, estaba lista para enfrentarlo. Cada día, cada encuentro, era una oportunidad para fortalecer mi resolución. Y mientras el resto de la casa dormía, yo permanecía despierta, vigilante, preparándome para lo que estaba por venir.
La calma en medio de la tormenta, la serenidad en medio del caos. Era mi momento, y estaba lista para defenderlo. Los días que siguieron fueron un testimonio de la transformación que había experimentado. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como una fortaleza de mi nueva realidad. Mi esposo y mis hijos, aquellos que habían intentado despojarme de mi dignidad y mi lugar en la familia, comenzaron a mostrar las primeras señales de desesperación. Fue mi hijo quien, con un intento de manipulación que se reflejaba en cada una de sus palabras, decidió abordarme primero. Lo recuerdo claramente. Era una tarde tranquila, y yo me encontraba en el jardín, disfrutando de la quietud y la belleza de las flores que yo misma había plantado. Escuché sus pasos acercándose, y aunque mi corazón se aceleró por un instante, mi mente permaneció clara y serena. Mamá, creo que hemos cometido un error, comenzó, con una voz que intentaba sonar arrepentida. Sus ojos, sin embargo, delataban una mezcla de desesperación y cálculo. Las cosas no han sido fáciles sin ti aquí, y, bueno, creo que deberíamos hablar. Sentí una oleada de calma, una certeza que me llenaba por completo. Lo miré con una serenidad que lo desconcertó, y respondí con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Cada decisión que tomé fue después de mucho pensamiento y reflexión. Ya no soy la misma mujer que solías conocer, y no permitiré que vuelvas a manipularme. Vi cómo su rostro palideció ligeramente, como intentaba encontrar las palabras adecuadas para contrarrestar mi respuesta. Pero antes de que pudiera decir más, me levanté y, con una sonrisa tranquila, le dije, no hay nada más que hablar, hijo. He encontrado mi camino, y no hay vuelta atrás. Mi esposo, por otro lado, intentó un enfoque diferente. Lo vi entrar en la sala donde me encontraba leyendo. Su expresión era una mezcla de frustración y miedo. Isabel, sé que las cosas no han sido fáciles. Pero todos cometemos errores, y... Lo interrumpí con una mirada firme, sin permitirle continuar con su discurso ensayado. No se trata de errores, sino de decisiones. Y cada una de las mías ha sido tomada con la mayor claridad y serenidad. Vi cómo su mirada se desvanecía, como la realidad de su propia manipulación se reflejaba en sus ojos. No hay vuelta atrás, y no permitiré que vuelvas a controlarme como antes. La casa, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como una fortaleza de mi nueva realidad. Mi hija, al ver la inutilidad de las palabras de su padre y hermano, intentó un último esfuerzo. Con lágrimas en los ojos, se acercó a mí y, con una voz quebrada, me suplicó, mamá, no podemos seguir así. Necesitamos que vuelvas a ser como antes. La miré con una mezcla de tristeza y firmeza, y con una voz serena, le respondí, cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino, y yo he encontrado el mío. No hay vuelta atrás, y no permitiré que vuelvas a manipularme. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como una fortaleza de mi nueva realidad. La tristeza que sentía por lo que podría haber sido se desvanecía ante la certeza de lo que había ganado. Mi vida, mi dignidad y mi libertad eran ahora mías, y no había fuerza en el mundo que pudiera arrebatármelas. Cada noche, mientras la mansión dormía, yo me quedaba despierta, reflexionando sobre el camino que había recorrido y el que aún me quedaba por recorrer. Sabía que el futuro sería incierto, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. Con cada amanecer, con cada nuevo día, sentía una fuerza renovada, una certeza que me llenaba por completo. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como una fortaleza de mi nueva realidad. Y así, con cada paso, con cada decisión, me acercaba más a la vida que merecía, a la libertad que había anhelado durante tanto tiempo. Cada día, cada encuentro, era una oportunidad para fortalecer mi resolución, para reafirmar mi camino. Y mientras el resto de la casa dormía, yo permanecía despierta, vigilante, preparándome para lo que estaba por venir. La calma en medio de la tormenta, la serenidad en medio del caos. Era mi momento, y estaba lista para defenderlo, para vivirlo con toda la fuerza y la dignidad que había recuperado. Una mañana, al despertar, sentí una brisa suave que entraba por la ventana abierta. La luz del sol inundaba mi habitación, y por un momento, me permití disfrutar de la tranquilidad. Este era mi nuevo comienzo, mi nueva vida. No había nostalgia por el pasado, solo una profunda gratitud por haberme liberado de las cadenas que me ataban.
Cada día, desde que tomé la decisión de no volver a ser una marioneta en manos de mi familia, había sido un regalo. Me levantaba cada mañana con una sonrisa en el rostro, sabiendo que cada pequeño paso que daba era mío, solo mío. La libertad de elegir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, era una sensación indescriptible. Comencé a crear una rutina que me hiciera feliz, que me llenara de paz y de alegría. Mis mañanas empezaban con una caminata por el jardín, disfrutando del canto de los pájaros y el aroma de las flores. Cada plantita que había cuidado con amor ahora florecía ante mis ojos, recordándome que, al igual que ellas, yo también podía renacer. Después, preparaba un desayuno sencillo, pero delicioso, saboreando cada mordisco como si fuera una celebración. La quietud de la mansión, que antes me pesaba, ahora se sentía como un refugio. Me tomaba mi tiempo para organizar mis pertenencias, para darle un nuevo orden a mi espacio. Cada objeto que tocaba, cada rincón que limpiaba, era un acto de amor propio. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como mi hogar, un lugar donde cada rincón reflejaba mi esencia. Mis tardes las dedicaba a cuidar de mi cuerpo y mi mente. Practicaba yoga, moviéndome con gracia y serenidad, sintiendo como cada postura fortalecía no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. Leía libros que siempre había querido leer, pero que nunca había tenido el tiempo o la libertad de disfrutar. Cada página era una puerta a nuevos mundos, cada historia una lección de vida. Las noches eran mi momento de reflexión. Me sentaba en el balcón, observando las estrellas, y dejaba que mis pensamientos fluyeran libremente. No había juicio, solo aceptación. Cada día, cada pequeño acto, era una afirmación de mi independencia. Me sentía ligera, libre y genuinamente feliz. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como mi fortaleza, un lugar donde cada rincón reflejaba mi esencia. Empecé a cocinar platos que me hacían feliz, experimentando con ingredientes y sabores. Cada comida era una celebración, una oportunidad para disfrutar de los pequeños placeres de la vida. La tranquilidad de la mansión, que antes me pesaba, ahora se sentía como un refugio. Cada día, cada pequeño acto, era una afirmación de mi independencia. Me sentía ligera, libre y genuinamente feliz. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como mi hogar, un lugar donde cada rincón reflejaba mi esencia. Una tarde, mientras disfrutaba de una taza de té en el jardín, sentí una oleada de paz. Cada hoja, cada flor, cada sonido, era una sinfonía de vida. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz conmigo misma. No había rencor, solo gratitud por haber encontrado el camino hacia mi verdadera libertad. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como mi refugio. Cada rincón, cada objeto, era un testimonio de mi nueva vida. La serenidad que sentía era palpable, y cada día me reafirmaba en mi decisión. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos. Con cada amanecer, con cada pequeño acto de amor propio, sentía que mi fuerza crecía. No había nostalgia, solo gratitud por haber encontrado la paz y la libertad que siempre había anhelado. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como mi hogar, un lugar donde cada rincón reflejaba mi esencia. Cada día, cada pequeño acto, era una afirmación de mi independencia. Me sentía ligera, libre y genuinamente feliz. La tranquilidad de la mansión, que antes me pesaba, ahora se sentía como un refugio. La serenidad que sentía era palpable, y cada día me reafirmaba en mi decisión. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con cada amanecer, con cada pequeño acto de amor propio, sentía que mi fuerza crecía. No había nostalgia, solo gratitud por haber encontrado la paz y la libertad que siempre había anhelado. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como mi hogar, un lugar donde cada rincón reflejaba mi esencia. La serenidad que sentía era palpable, y cada día me reafirmaba en mi decisión. Cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad, una nueva promesa de vida. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de mis sueños y aspiraciones. Ya no estaba simplemente sobreviviendo,
estaba viviendo, plenamente, intensamente. La serenidad que había encontrado en los últimos meses había florecido en una alegría profunda, una paz que se reflejaba en cada rincón de mi ser. Mis días estaban llenos de actividades que antes solo había soñado. Me levantaba temprano, con el sol aún asomándose en el horizonte, y salía a caminar por los jardines. Cada paso me conectaba con la naturaleza, con el mundo que me rodeaba, y con la vida que estaba construyendo. Comencé a redescubrir pasiones olvidadas y a descubrir nuevas. Me inscribí en clases de pintura, y cada pincelada sobre el lienzo era una liberación, una forma de expresar emociones que antes había silenciado. Los colores se convertían en palabras, en sueños, en deseos. Cada obra era un pedazo de mi alma, plasmado en tela. No solo encontraba placer en la creación, sino también en la comunidad que había formado alrededor de mi nuevo hobby. Conocí a personas maravillosas, cada una con sus propias historias de transformación y resiliencia. Nos reuníamos en el estudio de arte, compartiendo risas, consejos y, a veces, lágrimas. Cada encuentro me recordaba que no estaba sola, que había un mundo entero lleno de personas que, al igual que yo, estaban buscando su camino hacia la plenitud. También comencé a dedicar tiempo a la escritura, una pasión que había dejado de lado hacía años. Las palabras fluían de mi pluma con una facilidad que me sorprendía. Escribía sobre mis experiencias, sobre las lecciones aprendidas, sobre las alegrías y los dolores que habían moldeado mi vida. Cada página era un testimonio de mi crecimiento, de mi transformación. Y, aunque a veces me detenía a pensar en el camino recorrido, ya no había nostalgia o tristeza. Solo gratitud y una profunda satisfacción por haber encontrado mi voz. Mis tardes las pasaba en el jardín, rodeada de libros y de la suave brisa que acariciaba las hojas de los árboles. Leía obras de autores que admiraba, cada página una ventana a nuevos mundos, nuevas ideas, nuevas formas de pensar. También me dediqué a la jardinería, plantando flores y cuidando de cada planta con amor y dedicación. Cada brote, cada flor que abría sus pétalos al sol, era una metáfora de mi propia vida, de mi crecimiento y floración. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como un refugio, un lugar donde cada rincón reflejaba mi esencia, mi vida, mis sueños. Comencé a explorar también el mundo de la cocina, experimentando con recetas nuevas y sabores exóticos. Cada plato que preparaba era una aventura, una oportunidad para probar, para equivocarme, para aprender. Y, aunque a veces los resultados no eran lo que esperaba, siempre había una lección que aprender, una experiencia que valorar. La mesa, que antes había sido un escenario de silencios incómodos, ahora estaba llena de vida, de risas, de conversaciones animadas. Compartía mis comidas con amigos nuevos, cada uno trayendo consigo una historia, una perspectiva, una risa. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como un hogar, un lugar donde cada rincón reflejaba mi vida, mis sueños, mis alegrías. También me di cuenta de que, aunque había encontrado una gran paz y alegría en mi vida solitaria, había un vacío que solo la compañía de alguien especial podía llenar. Sin embargo, ya no sentía la urgencia o la desesperación de antes. Sabía que, cuando el momento fuera el correcto, encontraría a alguien que complementara mi vida, alguien con quien compartir mis sueños, mis alegrías, mis desafíos. Hasta entonces, disfrutaba de la compañía de mis amigos, de mis pasiones, de mi vida. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como un lugar de amor, de vida, de posibilidades. Cada noche, mientras observaba el cielo estrellado, sentía una profunda gratitud por todo lo que había vivido, por todo lo que había aprendido, por todo lo que había crecido. La serenidad que sentía era palpable, y cada día me reafirmaba en mi decisión de vivir plenamente, de disfrutar de cada momento, de cada experiencia. Sabía que el futuro estaba lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades infinitas. Y, aunque a veces sentía un ligero miedo, sabía que estaba lista para enfrentarlo, para vivirlo con toda la fuerza y la dignidad que había recuperado. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como mi hogar, un lugar donde cada rincón reflejaba mi vida, mis sueños, mis alegrías. La serenidad que sentía era palpable, y cada día me reafirmaba en mi decisión. Cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad, una nueva promesa de vida. La mansión, que una vez había sido un escenario de traiciones y silencios, ahora se sentía como un lugar de paz, de amor, de vida.
La serenidad que sentía era palpable, y cada día me reafirmaba en mi decisión de vivir plenamente, de disfrutar de cada momento, de cada experiencia. Y, mientras el sol se ponía en el horizonte, sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera, para construir un futuro lleno de sueños, de esperanza, de vida. Mis pasos resonaban suavemente sobre el suelo de mármol de la mansión, un eco lejano de los días pasados. Cada rincón, cada sombra, cada rayo de sol que se filtraba por las ventanas ahora me hablaba de una vida nueva. Mi vida. La que he construido con mis propias manos, con cada lágrima derramada y cada sonrisa recuperada. La que ahora siento tan profundamente mía, tan auténtica, que cada latido de mi corazón resuena con una paz que nunca había conocido. Hoy, mientras miro hacia atrás, veo a la mujer que fui hace tantos meses, frágil, asustada, atrapada en una jaula de oro. Cada día era una lucha silenciosa, una batalla interna que creía perdida. Pero había algo, una chispa, un fuego interior que nunca se apagó del todo. Ese fuego fue el que me permitió levantarme, el que me dio la fuerza para enfrentarme a mis miedos, para dejar atrás las cadenas invisibles que me ataban. Fue la fuerza que me permitió ver la verdad, que mi valía no estaba en lo que tenía, sino en quién era y en lo que estaba dispuesta a ser. Cada obstáculo, cada desafío, cada palabra dura que escuché me enseñó algo. Me enseñó a ser fuerte, a ser resiliente, a ser yo misma. No fue fácil. Cada noche, cuando las luces se apagaban y la mansión se llenaba de sombras, sentía el peso de mis decisiones. Pero también sentía una alegría profunda, una paz que solo se encuentra en la verdad. La verdad de que cada uno de mis pasos, cada uno de mis errores, cada uno de mis aciertos, me habían llevado a ser quien soy hoy, una mujer libre, fuerte, capaz de amar y de ser amada. Hoy, mientras camino por los jardines, siento la brisa suave en mi rostro, y cada flor, cada hoja, cada árbol me susurra palabras de aliento. Este es mi hogar, mi refugio, mi fortaleza. Aquí, en cada rincón, en cada sombra, encuentro la paz que tanto busqué. Aquí, en este lugar, he encontrado mi verdadero yo. La que soy ahora es una mujer que ha superado sus miedos, que ha enfrentado sus demonios y que ha aprendido a amar sin condiciones. Una mujer que sabe que, al final, cada uno debe encontrar su propio camino, su propia verdad, su propia paz. Mi corazón está lleno de gratitud. Gracias a la vida, a las experiencias, a las lecciones aprendidas. Gracias a cada persona que me ayudó, que me escuchó, que me sostuvo en los momentos más difíciles. Gracias a la mansión, que, aunque fue testigo de dolor, también fue el escenario de mi renacimiento. Gracias a la vida, que, aunque a veces nos golpea, también nos da la oportunidad de levantarnos, de aprender, de crecer. Y ahora, mientras miro hacia el futuro, siento una emoción indefinible. Hay una mezcla de expectativa y alegría, de miedo y determinación. Pero, sobre todo, hay paz. La paz de saber que, sin importar lo que venga, estaré lista para enfrentarlo. Porque he aprendido que la verdadera fuerza no está en lo que tenemos, sino en quienes somos. Y yo, ahora, soy una mujer fuerte, capaz, llena de esperanza y de sueños. Cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad, una nueva promesa. Y yo, con mi corazón abierto, estoy lista para recibirlas. Porque sé que, al final, cada día es un nuevo comienzo, una nueva página en blanco donde puedo escribir mi historia, mi vida. Y quiero que cada una de esas páginas esté llena de amor, de risas, de sueños cumplidos. Quiero que mi vida sea un reflejo de la paz y la felicidad que he encontrado en este proceso. Y a ti, que has acompañado mi historia, mi viaje, mi transformación, quiero decirte que cada palabra, cada lágrima, cada sonrisa, ha sido real. Porque mi vida es real, y cada experiencia, cada lección, cada momento, me ha llevado a ser quien soy hoy. Y quiero que sepas que, aunque mi historia aquí termina, mi vida continúa. Y quiero que formes parte de ella, que sigas acompañándome en este camino de crecimiento, de aprendizaje, de vida. Por eso, te invito a que dejes tu marca, tu huella, tu apoyo. Que me acompañes en este camino, que compartas tus historias, tus sueños, tus esperanzas. Que te suscribas, que interactúes, que formes parte de esta comunidad de almas que, como yo, buscan la paz, la felicidad, la verdad. Porque juntos, podemos hacerlo. Porque juntos, somos más fuertes. Y porque, al final, cada uno de nosotros tiene una historia que contar, un camino que recorrer, una vida que vivir. Y yo,
Con todo mi corazón, quiero que formes parte de la mía.